Hola, esto es Semana 420, un programa donde cada 7 días revisamos una selección de noticias relacionadas con las múltiples intersecciones de la planta de cannabis en el mundo. Soy Osvaldo Olivas desde Tampa, Florida. De cada domingo revisamos, comentamos las noticias más interesantes, porque hay muchísimas noticias cada semana en torno a todo lo que tiene que ver con la planta de cannabis sativa. Vamos a hacer un recuento para tratar de comprender qué es lo que está ocurriendo en estos temas, que por lo regular están envueltos en estigma, desinformación, en ambos sentidos, a favor y en contra de la planta. Entonces comenzamos, hoy es 4 de mayo de 2025, semana 420. Justo ayer, hace unas horas, se llevaron a cabo en distintas partes del mundo decenas de marchas conmemorando lo que es día, la marcha por la liberación de la marihuana, que se realiza en muchas ciudades del mundo desde 1999. No es la primera marcha, no es el primer tipo de marcha organizada para pedir la legalización de la planta, pero esta en particular, la marcha por la legalización de la marihuana. Vamos a ver, mientras comento esto, unos tweets publicados al respecto en la red social Twitter. Ayer hubo marchas alrededor del mundo, particularmente en Latinoamérica. Ocurren siempre el primer sábado de mayo, desde 1999, y han sido más de 800 ciudades alrededor del mundo las que históricamente han participado. Hubo marchas en Ciudad de México, en ciudades de la República Mexicana, en los estados, en localidades pequeñas, en Argentina, Colombia, decenas, miles, cientos de personas, dependiendo del tamaño de la comunidad en la que se viva, salieron a manifestarse en Colombia. Hay un gran reporte de los participantes, de activistas, de asistentes, consumidores, pacientes que luchan por la legalización, la regulación del acceso a la planta, tanto específicamente en el uso adulto, la posesión simple, el cultivo. Muchos cultivadores participan en estas marchas, consumidores. Estas ya son de otras. Parece que hubo saldo blanco en todas partes. La marcha por la liberación de la planta de la marihuana, cada primer sábado de mayo. En algunas partes se realiza todavía el segundo sábado por cuestiones locales. Hay algunas notas al respecto. Activistas exigen en México regulación para consumo y uso recreativo de cannabis. En México, para quienes no viven en México, o incluso quienes viven en México y no saben, porque hay mucha desinformación al respecto, se maneja de que México es un país donde se ha legalizado la planta. No es cierto. Existe un vacío legal, una omisión gubernamental en todas las áreas, tanto en el uso adulto como en el uso medicinal, en torno al acceso a cannabis en México. Señala en medio la agencia de noticias EFE, miles de activistas y partidarios a favor de la legalización de la marihuana se movilizaron este sábado en Ciudad de México y otras ciudades del país, entre ellas Guadalajara, Monterrey y Tijuana, en el Día Mundial por la Liberación de la Planta. En la edición 25 de la marcha, activistas, consumidores, cultivadores y partidarios del movimiento canábico mexicano se manifestaron en la capital mexicana de manera pacífica para visibilizar
la necesidad de una regulación integral que permita el consumo personal y recreativo de la cannabis, el cultivo en casa y el acceso a productos derivados de la planta, tanto para uso recreativo como medicinal. Además exigieron el derecho al autocultivo, el respeto a todos los usos de la planta y el fin del acoso a las personas consumidoras. Cada año se lleva a cabo esta marcha. México hay mucho que hacer todavía por parte de la sociedad en general en los temas de la planta, tanto en aspectos medicinales. Más tarde vamos a regresar a este tema, y tanto como en el uso adulto, aunque de acuerdo con la Declaratoria General de Inconstitucionalidad de 2021, la Suprema Corte en ese entonces estableció una declaratoria de que es inconstitucional que el Estado mexicano, que el gobierno mexicano prohíba totalmente el cannabis. De eso se trata. Y al mismo tiempo le pidió, digamos, le ordenó al Poder Legislativo que regule en materia de cannabis como un derecho en materia del libre desarrollo de la personalidad. Pero ahí está atorado desde hace muchos años en el Congreso mexicano y no se ve para cuándo. La verdad, no hay indicios, no hay señales de que la administración actual de México vaya a hacer un cambio en torno a la planta. En otras noticias relacionadas, también el medio Infobae reporta la Marcha Mundial de la Marihuana en Argentina. También se llevó a cabo. Miles de personas de más de 20 ciudades del país, Mar del Plata, Rosario, Mendoza, Córdoba, Río Gallegos, entre otras, concentraron este sábado en la tradicional Marcha de Mayo, la más convocante en la ciudad de Buenos Aires. Militantes, activistas, usuarios, pacientes, médicos y abogados participaron en una caminata hasta la plaza del Congreso exigiendo regulación. Recordemos que en este momento Argentina vive una batalla del gobierno federal encabezado por el presidente Javier Milei en contra de la planta. Quieren retroceder en el acceso que tienen ahorita miles de argentinos a través del ReproCan, y los políticos de derecha del gobierno de Javier Milei están en contra del uso que ellos consideran adulto, disfrazado de uso medicinal. Entonces hay un intento de regreso al prohibicionismo en Argentina. No es exclusivo de los políticos de derecha, por así decirlo. Comentábamos la omisión gubernamental del gobierno mexicano, que se autodenomina de izquierda. Entonces el asunto de la planta no tiene que ver con derecha, izquierda, liberal, conservador. Es más un asunto del estigma y generacional. También hubo otros reportes de marchas en Ecuador, por ejemplo. Marcha de la marihuana en Ecuador reclama legalización total y control del Estado. Cientos de personas se congregaron en calles de Quito, porque fue la quinta marcha de marihuana que se realizó en Ecuador. Pidiendo el cultivo propio del cannabis con fines medicinales como recreativos y que el Estado se haga cargo del control para evitar que se beneficie el narcotráfico, dicen en Ecuador. Hay voces muy sensatas en la legalización. Se trata de quitarle el poder, el control de la planta al narcotráfico. Eso influye en lo que se refiere. Entonces de eso se trata la marcha por la liberación de la planta, de la marihuana cada año. Miles de personas en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica, salen a exigir que las autoridades hagan algo, que la sociedad voltee a ver el problema que tienen en torno al acceso a la planta y a la persecución que existe, especialmente de las autoridades locales, de la policía local, en contra de la posesión simple, consumo, etc. Continuamos con las cosas que ocurrieron esta semana, las noticias. Hubo esto es un foro, un seminario en México que se realizó, seminario 420,
hay luz al final del camino, el cannabis medicinal y el caso Garfias, el caso de Margarita Garfias. El miércoles 30 de abril hubo una mesa redonda en la Ciudad de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto en el Observatorio de Legislación y Adjudicación de el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ahí hay un observatorio, existe un programa de seminarios que abordan el tema de la planta en México desde la perspectiva legal, desde hace varios años, a cargo de el investigador Imer Flores de la UNAM, del Departamento de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Él ha estado en el área académica, presente en el área académica de la planta en México, investigando el desarrollo, el desenvolvimiento, la evolución. Y hubo esta semana un seminario muy, muy interesante que recomiendo verlo. Dura 2 horas, en el que Margarita Garfias, que les digo quién es para quien no sepa, ella es activista y coordinadora de Familias y Retos Extraordinarios AC, así como un grupo de abogados, un par de abogados presentes, comentan el caso de Margarita y su hijo Carlos, que fue el primero en México recientemente en poder importar CBD de grado medicinal, cannabidiol, para el tratamiento de la epilepsia que padece Carlos, el hijo de Margarita. Y después de una lucha legal de muchos años, a través del sistema público, lograron los abogados, Margarita, activista, que el Estado mexicano, a través del IMSS, el Sistema de Salud Pública, importara cannabidiol para el tratamiento de Carlos. Es un hecho inédito en México, marca un hito. Y en estas 2 horas explican a detalle la situación, cuentan todas las trabas que enfrenta una madre de familia, un padre de familia, que tienen un hijo o una hija con un caso de epilepsia refractaria o de este tipo, y que no tienen acceso al CBD, al cannabidiol, que podría mejorar, que es un hecho que está científicamente, clínicamente comprobado. El Estado mexicano lo acepta, que mejora la calidad de la vida, la salud de estos pacientes. Entonces es todo un proceso cuesta arriba por el que lucharon para poder abrir esta pequeña puerta de poder importar cannabidiol colombiano, donde se produce de manera legal, a México para pacientes como Carlos. El enlace lo voy a dejar en los comentarios, en la descripción de este video en YouTube, para quien quiera tenga tiempo de verlo. Allí se aprende realmente cuál es la situación, la pésima situación que enfrentan los pacientes y sus cuidadoras, sus cuidadores, para tener acceso a, en este caso, cannabinoides y otros medicamentos naturales, en este caso de la planta, en México, por el estigma y la omisión gubernamental. Un excelente seminario 420, está en YouTube, en el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. No quería dejar pasar la oportunidad de recomendarles ver esta conversación que tienen. Les va a dar una amplitud de la situación real, de la
lamentable situación que existe para el acceso a los cannabinoides en México en el área medicinal y todas las trabas, todo el camino que tiene que recurrir una cuidadora, cuidador, padres de familia, madres de familia, para poder tener que sus hijos, seres queridos tengan acceso a este cannabinoide que los beneficia y que está confirmado que no es un psicoactivo. Por cierto, es legal en México, pero hay un área gris que no hay, provocada por la omisión gubernamental. En otros temas en México, las demás noticias de México son punitivas. Destruyen plantío de marihuana en Sonora. Megaplantío, incineran 21 toneladas de droga. Destruyen megacultivo de marihuana en Chiapas. Suman 8 plantíos destruidos en Álamos este año, es en Sonora otra vez. En el asunto político, el partido Movimiento Ciudadano promueve en la Ciudad de México una iniciativa para no criminalizar a los consumidores de cannabis. En México hay un partido que se llama Movimiento Ciudadano, es un partido satélite muy pequeño, que se vende al mejor postor de que el dueño indique, se llama Dante Delgado. Históricamente se ha aliado con los partidos que están en el poder actual, como Morena, o con los que estaban en el poder antes, el PRI. Bueno, en este partido están como las áreas más progresistas en México y están promoviendo la no criminalización. Son un partido pequeño, no tienen el suficiente ni alcance político como para hacer algo, ni a nivel local, ni a nivel nacional. También dentro del partido en el poder, que se llama Morena, hay grupos a favor, pero son muy pequeños y la estructura nacional, la estructura del poder en México, de gubernamental, no quiere. Entonces, a eso se enfrentan estas personas que quieren el cambio a través del activismo político dentro de los partidos. Otras noticias en México, Narcomenudeo pasó de la reforma desplaza activistas a favor de la marihuana. Este es un caso que se ha venido ocurriendo desde hace años. En la Ciudad de México se hicieron unos puntos, unos lugares en los que los consumidores empezaron a consumir y se hicieron como áreas en las que la policía no se metía, pero hay reportes que indican que el crimen organizado de la Ciudad de México lo absorbió. Entonces ahora son puntos de venta de drogas de todo tipo, lo que eran puntos, espacios seguros para el consumo de la planta. Según estos reportes, están convirtiéndose en simplemente puntos de narcomenudeo del crimen organizado en la Ciudad de México. En otras noticias, en Ecuador, el país, de acuerdo con varios reportes, se prohibió días atrás toda forma de publicidad, de acuerdo con el Medio Expreso de Ecuador, toda forma de publicidad de productos que contengan cannabis. Así se publicó en la Agencia Nacional de Regulación y Control de Vigilancia Sanitaria, ARAXA, en su cuenta en la red social Twitter. Te invitamos a leer. Aclaró que su uso permitido en el país es únicamente con fines industriales y terapéuticos. Y viene aquí un retweet donde ARAXA señala el 27 de abril de 2025: en el país solo se permite su uso industrial, terapéutico y medicinal. Recreativo, no gracias, haz las cosas bien, evite sanciones. Se prohíbe toda forma de publicidad de productos que contengan cannabis. Su uso permitido en el país, ya repite, Agencia Nacional. De eso va, es un recordatorio a la autoridad en Ecuador de que la publicidad de productos de cannabis está prohibida. Que hay una nota interesante, me llama la atención porque casi nunca salen noticias de Cuba.
isla del Caribeña. De acuerdo con el medio Cibercuba, hubo un juicio donde una persona recibió una condena de 12 años de cárcel por tráfico de marihuana, como parte de la política del régimen cubano de tolerancia cero frente a las drogas. Las autoridades de Santiago de Cuba sancionaron a un hombre que trasladaba casi medio kilogramo de marihuana hacia Camagüey. 12 años por transportar 485 gramos. Aquí viene un screenshot del Facebook, parece el Tribunal Provincial de Popular de Santiago de Cuba. Muy bonito Santiago de Cuba, tuve oportunidad de ir hace unos años. Como parte del ejercicio de prevención y enfrentamiento a las drogas, la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado realizó un juicio ejemplarizante a un acusado que trasladaba con destino a la provincia de Camagüey una mochila con 485 gramos de marihuana. Esa es aquí viene una foto del juicio en el que este hombre pasará 12 años en prisión. Además se le impusieron sanciones accesorias de privación de derechos, prohibición de salida del territorio nacional y el comienzo de 28.455 CUP, así como la droga. Así es, en Cuba también existe la guerra contra el tráfico de la planta. 400, medio kilo de marihuana, 12 años de prisión en una cárcel cubana. En otras noticias, en Puerto Rico, de acuerdo con el medio Metro, buscan prohibir venta de productos de cannabis sintético en un esfuerzo por limitar la abundancia de productos de cannabis sintético e ilegal, señala el medio Metro, que se mercadea como medicinal. Un proyecto de la Cámara de Representantes propone asignarles al Departamento de Salud y a la Junta de Reglamentadora de Cannabis Medicinal la regulación de esos productos alterados. ¿De qué hablan? Al no ser importados, este tipo de cannabis contiene niveles de THC, la sustancia psicoactiva de la planta, por encima de lo permitido por ley, que solo es de un 0.3%. Entonces habla de que en Puerto Rico quieren prohibir, no lo explica bien la nota, pero se refiere a los derivados psicoactivos del hemp, del cáñamo. Estamos hablando de la guerra contra el cáñamo, del hemp. Se lleva a cabo en estos momentos. Vamos a hablar de eso en las noticias de Estados Unidos. Vamos a hablar de las noticias de Estados Unidos rápidamente. El comité de la Cámara de Texas, el estado de Texas, aprobó el proyecto de ley sobre el cáñamo con la prohibición de THC. Está avanzando la prohibición, cierta prohibición de productos derivados del hemp, del cáñamo, en la legislatura de Texas. Antes de avanzar con esto del hemp y el cáñamo, para quien no sepa, es un tema del que se habla aquí semana 420 cada episodio. ¿De qué se trata? En Estados Unidos, el hemp, el cáñamo, son todas las variedades. Es el nombre que se le da a todas las variedades de la planta de cannabis con o menos hasta 0.3% de THC. Todas esas plantas de cannabis, es la misma planta, pero unas tienen más THC y otras tienen menos THC. Las que tienen hasta 0.3% de THC en Estados Unidos son legales desde 2018, gracias al Farm Bill, la ley agrícola vigente en Estados Unidos, que pronto debería de actualizarse. Pero eso legalizó el hemp, el cáñamo a nivel nacional, a nivel federal, y generó un área gris, un loophole para la venta de psicoactivos. O sea, le extraen el THC a este hemp, lo juntan y lo ponen en gomitas o lo ponen en
en otro tipo de productos. Además, el CBD que le extraen a este hemp, a este cáñamo, que son altos en CBD, las variedades de cáñamo de hemp, por eso se legalizó para legalizar el CBD, el cannabidiol, que no es psicoactivo. Pero ese CBD, muchas compañías lo extraen, lo aíslan y a través de un proceso químico o de otros, lo transforman en otros cannabinoides semisintéticos como el delta 8, como el HHC, hexahidrocannabinol, que están siendo prohibidos a nivel mundial. De hecho, la ONU recientemente prohibió, la Comisión de Estupefacientes de la ONU, de narcóticos, prohibió el HHC. Se espera que todos los 184 países que pertenecen a la ONU lo prohíban también. Entonces la guerra contra el hemp, contra el cáñamo, se trata de este intento de los estados, dentro de Estados Unidos, de los gobiernos estatales, por regular estos productos de hemp. Entonces muchos estados los están prohibiendo. California lo hizo, Arizona lo acaba de hacer, Florida va para allá, etcétera. Entonces es una regulación, en muchos casos prohibición o leyes muy estrictas para la venta de productos de hemp, de cáñamo, porque en la actualidad en muchos estados se venden en gasolineras, en smoke shops, a cualquier persona mayor de 21 años. En otras noticias, a ver, juez de Arizona rechaza intentar el bloqueo de la prohibición contra productos de hemp. Un juez de Arizona denegó la solicitud para detener la prohibición del hemp, de acuerdo con el medio Gangapreneur. Hace poco entró en vigor una prohibición de la venta de productos de hemp, de cáñamo, en smoke shops. Solo se van a poder vender en dispensarios de cannabis de uso adulto, aunque o sea, es todo un caso Arizona. Los productores y vendedores intentaron bloquear esta medida en la corte, pero un juez lo negó. Entonces avanza la prohibición de los productos, de la venta de productos de hemp, de cáñamo, como delta 8, THCA, etcétera. En Ohio también, el estado de Ohio, el Senado de Ohio aprobó un proyecto de ley para restringir la venta de productos intoxicantes de cáñamo a dispensarios de marihuana, eliminándolos de las gasolineras y smoke shops. En Ohio quieren hacer lo mismo que está ocurriendo en Arizona. Quieren sacar del mercado estos productos o limitar su acceso. Tiene sentido porque muchos de estos productos, especialmente, por ejemplo, los vapes de Delta 8, HHC, etcétera, son, no todos, pero pueden ser de origen dudoso. En otras noticias, el gobernador de Oklahoma, hablando de lo mismo, en Oklahoma también pide una ofensiva estatal contra subproductos psicoactivos de la marihuana. El gobernador de Oklahoma, de acuerdo con Cannabis Business Times, llama también a detener esto, el Delta 8, Delta 10 THC, HHC, THCO, THCP, THCV. Esos son los cannabinoides semisintéticos, porque la mayoría de ellos se obtienen a través de la transformación del CBD, que se están prohibiendo en gran parte de Estados Unidos, y eso va a tener un outcome general hasta que se apruebe la siguiente ley agrícola, el siguiente Farm Bill. Debió haberse aprobado hace un año o dos, pero la parálisis legislativa que hay en Washington no ha permitido que avance. Tal vez en el segundo semestre de 2025 hay una nueva Farm Bill, nueva ley agrícola, en la que se tomen medidas a nivel nacional, a nivel federal, en torno al hemp y sus derivados psicoactivos. Es todo un tema a nivel mundial esto. Es un fenómeno de Estados Unidos, también está ocurriendo en Europa. A otros mercados como México llegan ilegalmente estos productos.
En otras noticias, en Estados Unidos, legislatura de Indiana aprueba proyecto de ley incluyendo que prohíbe la prohibición de publicidad de cannabis. La legislatura de Indiana aprobó una ley que prohíbe la publicidad de cannabis en todo el estado, incluso para productos legales como el CBD. Indiana es uno de los estados más prohibicionistas. Hay 9 estados, 10, en los que el prohibicionismo va ganando la batalla contra la planta. No es la mayoría del país, de hecho la mayoría de los estadounidenses tienen acceso a la planta. 24 estados han legalizado el uso adulto, 38 cuentan un programa de cannabis medicinal, una decena todavía están en la época prohibicionista, como Indiana. Casualmente son algunos de los estados más retrasados económicamente los que tienen prohibicionismo, a excepción de Texas. Texas es cultural. En otras noticias, las ventas de marihuana en Nueva York se acercan a los $1.500 millones en total, según un informe estatal. Un reporte oficial indica que el mercado legal de cannabis en Nueva York continúa su expansión con ventas acumuladas cercanas a $1.500 millones. Ya un par de años el uso adulto legal en Nueva York, en el estado. Ellos tuvieron un periodo de implementación muy caótico, de que todavía apenas se están resolviendo el asunto de la apertura de dispensarios. Dinero para impuestos del cannabis para baches, para tapar baches. Ciudades de Ohio quieren transferir ingresos fiscales obtenidos a través del impuesto al cannabis de uso adulto para la obra pública. Este fenómeno también está ocurriendo en distintos puntos de Estados Unidos. Hay políticos que se dan cuenta del dinero que la gran medida recaudatoria que es la legalización del uso adulto, porque lleva muchos impuestos. Cada gramo de la planta que se vende, cada producto lleva impuestos al gobierno estatal de donde se ha legalizado. Y muchos de estos gobiernos locales están tratando de destinar esos recursos obtenidos de la planta a la obra pública, como tapar baches, etc. Originalmente, cuando se legalizan, dicen que se va a usar para asuntos de salud y prevención, ¿no? Que la gente, prevención en materia de salud e incluso para evitar que los adolescentes consuman cannabis. Pero se desvirtúa todo eso con el paso del tiempo y los políticos quieren usarlo para tapar baches. Eso es debatible. En otras noticias, más de $2.7 millones en cannabis incautados en un almacén cerca del estadio del Angel Stadium en California. También en California sentencian a 5 años de prisión por cannabis ilegal a uno. Sentencia de 5 años por cannabis ilegal en el Bosque Nacional de los Padres, California. Un hombre ha sido condenado a 5 años de prisión por cultivar ilegalmente cannabis en un bosque nacional. El Bosque Nacional de los Padres en California. La operación causó daños ambientales significativos en una zona protegida. De acuerdo con un medio de CBS News, este hombre 5 años en la cárcel por sembrar en un parque nacional. Aquí los parques nacionales son territorios muy muy protegidos, no se pueden volar drones, por supuesto que no puedas sembrar cannabis. Un tribunal, esta noticia está interesante para cerrar con los de Estados Unidos, de acuerdo con la organización activista Normal, Florida, una corte de apelaciones desechó una convicción porque los perros policía no pueden distinguir entre el hemp y la marihuana. Jueces del segundo distrito de apelaciones de Florida revirtieron una convicción de tráfico de marihuana en Florida, aquí en Tampa. Lo que argumentó la defensa, una persona fue sorprendida con planta. 50 bolsas selladas de planta, vaya. Pero cuando lo detuvo el K9,
el perro policía, pues los perros policías están entrenados para distinguir la planta. Ellos no distinguen entre hemp y marihuana. Es la misma planta. Pero el hemp son las variedades de cannabis de hasta 0.3%. Entonces el perro no sabe la diferencia, no conoce la definición legal. Y este argumento llevó a que le quitaran la convicción por tráfico a una persona que fue sorprendida en posesión aquí en Tampa. Curioso cómo se cruza la planta con el trabajo de los perros policía, que durante mucho tiempo eran de los primeros, perdón, de los principales instrumentos para localizar a personas en posesión de la planta, perros policías. De ahí viene ahí hay todo un tema en algunos condados de Estados Unidos donde se ha legalizado la planta. Algunos de estos perros han sido cambiados de área, pues porque ya no es legal. Bueno, la legalización los puede dejar sin trabajo en algunos casos a los perros policía. En Canadá, el Consejo Municipal de Calgary, de acuerdo con el medio canadiense CBC, las autoridades de Calgary aprobaron la venta de cannabis en eventos y festivales que sean exclusivamente para adultos. La ciudad de Calgary hizo una amendment a una ley esta semana que permitirá la venta de cannabis y productos de cannabis en eventos con personas mayores de 18 años. Recordemos que la mayoría de edad en Canadá es 18 años. ¿De qué va esto? En esta ciudad van a poder organizar un concierto, por ejemplo, en el que se prohíbe la entrada a menores de edad, así como existen eventos donde se vende alcohol y no se permite entrar a menores de edad. La misma situación, pero para la venta de cannabis en Calgary, Canadá. Interesante. Recordemos que Canadá legalizó el uso adulto en 2018. Pasado 7 años, casi 7 años de la legalización. Y en eso van, en permitir que se venda cannabis de uso adulto en festivales donde entren exclusivamente mayores de edad. También en Canadá, recientemente cambió el gobierno, hubo elecciones, ya no está Justin Trudeau, desde el fiasco con Trump, y hay un nuevo primer ministro que se llama Mark Carney, y una asociación de la industria del cannabis le solicitó, el Consejo de Cannabis de Canadá le solicitó reformas urgentes para abordar los desafíos que enfrenta la industria legal. Las propuestas incluyen revisiones fiscales, regulatorias y revisar las políticas actuales que argumentan están obstaculizando el desarrollo del sector que es legal y están favoreciendo el mercado ilegal. Entonces la industria del cannabis en Canadá está aprovechando que cambió el primer ministro para decir, hey, aquí estamos, es necesaria una reforma a la legalización en favor de la industria. Lo que está ocurriendo en Canadá es lo que señalan los grupos empresariales. En otras noticias, en otra parte del mundo, en St. Kitts and Nevis, el gobierno de St. Kitts and Nevis es una pequeña isla, lanzó la Autoridad Nacional del Cannabis, esta noticia el 30 de abril de 2025, otro paso importante a la creación de esta industria. Esta nación, dice el medio Hemp Gazette, medio especializado en el hemp, en el cáñamo, fines industriales, dice que legalizó en 2019, el primer ministro Timothy Harris anunció
se legalizaría el cannabis medicinal y se descriminalizaría el uso recreativo para los mayores de 18 años. En abril de 2020 la legalización ocurrió del asunto medicinal y por fin, 5 años después, la autoridad se forma. Entonces avanza, lento pero avanza, la industria del hemp, del cáñamo, del cannabis medicinal en el Caribe. No es el único país que está actuando, no es la única nación que está actuando para legalizar. También hay otras naciones en las Antillas que están legalizando el hemp, el cáñamo, están viéndolo como una oportunidad para el desarrollo económico y sostenible. Además, en Guyana, ya que estamos allí en esa parte del Caribe y las Antillas, en Guyana, 2 hombres fueron sorprendidos tratando de introducir cannabis de forma ilegal proveniente de Estados Unidos. La unidad antinarcóticos de Guyana está enseguida de Venezuela. Anunció que 2 hombres fueron detenidos en el aeropuerto Chedi Yagan International intentando ingresar con 1.5 kilogramos de la planta a Guyana. A todos lados hay personas intentando traficar la planta. También esta semana, en otra noticia, las Islas Caimán celebró elecciones generales y referéndum sobre el consumo de cannabis. De acuerdo con la agencia de noticias CF, los habitantes de las Islas Caimán, un territorio británico de ultramar, acudieron a votar por un nuevo gobierno y unas elecciones generales. De acuerdo con lo que tiene que ver con la planta, dice, las preguntas, es un referéndum, las preguntas contiene 3 preguntas. Si las Islas Caimán deben desarrollar infraestructura de atraque para cruceros, tener una notaría local, y si se debe despenalizar las pequeñas cantidades de posesión y consumo de cannabis. El gobierno explicó que este referéndum, que no será vinculante, o sea, es nomás saber la opinión de la gente. Es un sondeo de opinión el referéndum, porque no es vinculante. Dice que le da a los votantes. Voy a buscar los resultados. El de las Islas Caimán parece que todavía no están. Las cosas no son tan rápidas como otras partes. Vamos a ver qué votó la gente en esta referéndum no vinculante. En otras noticias, ya para cerrar este programa de semana 420, vamos a ver en lo que se refiere a ciencia e investigación, un reporte en medio especializado, de One Moment. Investigadores anunciaron que descubrieron un nuevo cannabinoide, de acuerdo con un reporte de Ben Allen de Marihuana Moment del 1 de mayo. Investigadores anunciaron que identificaron exitosamente un nuevo cannabinoide, cannabilsoxa, que se produce por la planta de marihuana, al igual que otros compuestos. El equipo de investigadores del gobierno y de la Universidad de Corea del Sur también evaluaron 11 compuestos del cannabis en sus efectos de antitumor y células neuroblastoma. Bueno, descubrieron un nuevo cannabinoide investigando cannabilsoxa, unos investigadores coreanos. Existen más de 100 cannabinoides en la actualidad. No hay un número
exacto, depende de quién le preguntes, unos dicen que 120, 140. Son muchísimos, existen en cantidades muy bajas algunos. Algunos son precursores de otros. Por ejemplo, el THCA existe antes que el THC. El THCA es el que está en la planta cuando ocurre la combustión, ¿sí? El proceso de descarboxilación. El THCA se convierte en THC. Si el THCA se queda en la planta, en la flor, y no se extrae o no ocurre nada, con el tiempo se degrada y se convierte en otro cannabinoide que se llama CBN, es el que da sueño. Entonces existen más de un centenar de cannabinoides en la planta, pero no todos existen en la planta al mismo tiempo ni en las mismas cantidades, y no siempre. Entonces por eso siguen encontrando cannabinoides, de eso va el asunto. En otras noticias también, pacientes con epilepsia, de acuerdo con la organización activista a favor de la planta Normal, ellos publican solo información positiva de la planta, o sea, nunca van a poner algo negativo, son activistas. Estudio de pacientes con mejoran pacientes en tratamiento resistente de epilepsia mejoran con el uso de terapia de cannabis. Esto es uno de los casos más comunes de usos confirmados de los cannabinoides, que es una epilepsia refractaria. Se llama epilepsia refractaria porque no funcionan los otros tratamientos, y aparentemente la terapia a través de cannabinoides es el único. Entonces es un caso más, este caso del UK, de Londres, señalado esta semana. En otras noticias, de acuerdo con The Conversation, publicó un artículo muy interesante. Conversation sobre el entourage effect, el efecto séquito. ¿Qué es esto? ¿Qué es el entourage effect, el efecto séquito? Quien tenga interés de saber más puede buscar este artículo en inglés en The Conversation, pero es buen momento de hablar qué es el efecto séquito. Es un fenómeno que se refiere a que en el uso medicinal de la planta, la utilización de los cannabinoides con fines medicinales para ciertos tratamientos, males, enfermedades, funciona mejor, por ejemplo, el CBD, el cannabidiol, acompañado de los demás cannabinoides, como el CBN, CBG, THC, etcétera, que solo. Entonces, es el efecto séquito. Es algo que le están investigando desde hace años, décadas, en lo que se refiere al sistema endocannabinoide, cómo ocurre esto. Entonces es este fenómeno, esta hipótesis de que los cannabinoides actúan mejor en conjunto que solos, que es mejor administrarlos a los pacientes en su conjunto, como vienen en la planta, y no aislarlos, que tiene un mejor resultado el CBD con el espectro amplio de cannabinoides que lo acompañan, que aislado. A eso se refiere el entourage effect, el efecto séquito, que se asocia con el uso medicinal de la planta. Por último, damos una última noticia en esta semana 420 del 4 de mayo de 2025. Esto ocurrió en Turquía. Lo reporta el medio de propaganda del gobierno ruso, RT. Aquí somos agnósticos con los medios, menos todos. Sabemos que hay medios que responden a los intereses de ciertos gobiernos o entidades privadas. RT responde a los intereses del gobierno ruso. Los medios estadounidenses responden
a las corporaciones que son dueñas de ellos. En algunos casos sí responden también al gobierno, medios mexicanos públicos responden al gobierno, etcétera. Una ciudad, de acuerdo con el medio RT, el medio ruso, de noticias del gobierno ruso, una ciudad entera se droga sin querer durante una quema masiva de cannabis. El cannabis incinerado tenía un valor estimado de más de 260 millones de dólares. Dice que una operación antidrogas en la ciudad de Lisa, en el este de Turquía, provocó efectos colaterales inesperados cuando una nube de humo generada por la quema de cannabis afectó a habitantes de la ciudad, informó Turquía Today. Vaya, las autoridades juntaron todas las drogas que habían decomisado, muchas 20 toneladas de cannabis. Y el 18 de abril un comando de la gendarmería provocó la intoxicación involuntaria de 25,000 habitantes del lugar, quienes presentaron síntomas como mareos, náuseas, alucinaciones. Eso de las alucinaciones, eso es un invento de RT, no, la planta no provoca alucinaciones. Pero los mareos, náuseas es posible, y también mucha hambre, generando una fuerte indignación en la comunidad. Ven aquí el video que además quisieron hacer un evento propagandístico y pusieron el nombre del el nombre del pueblo, Lice, y luego incendiaron la planta decomisada, y todo ese humo fue a dar al poblado. Mucha gente la pasó mal porque pues, no está acostumbrada al efecto de los cannabinoides, y algunos conocieron lo que es estar bajo la influencia en Turquía gracias a la falta de sentido común de las autoridades turcas, de acuerdo con este reporte del medio de propaganda rusa RT News. Estas fueron algunas de las noticias, sucesos, acontecimientos de esta semana en torno a la planta de cannabis. Todas estas noticias, todas estas cosas ante las que hablamos en los pasados minutos, se refieren a la misma planta. Es una sola planta que tiene miles de variedades, casi tantas o más como el maíz, y que así como tiene variedades altas, bajas en THC, psicoactivos, no psicoactivos, cannabinoides benéficos, cannabinoides que no se sabe todavía, no hay investigación que pueden o si van a tener algún beneficio, problemas que provoca la posesión, consumo problemático, acceso a la planta, derechos, legalización, pacientes, personas con alguna situación en su salud que no tienen acceso y que luchan por el acceso a los cannabinoides con fines medicinales, el uso industrial. Es la misma planta. Entonces a eso nos referimos en la semana 420 con la planta de cannabis y sus múltiples intersecciones en el mundo. El objetivo de este programa es comprender de qué se trata toda esta información, todas estas noticias que vemos diariamente. A veces hablan de la marihuana, a veces se habla del hemp, a veces es la misma planta en sus distintas variedades, distintos usos, distintos impactos en la sociedad. Depende del lugar donde ocurra, el estigma, depende de los políticos que estén en el gobierno, depende de qué tan abierta esté la sociedad a que los pacientes y los consumidores actúen sin esperar a que las leyes cambien antes de favorecer el acceso. Todos estos temas son los que tratamos de comprender cada semana a través de la revisión de noticias, cosas recientes, algunas dramáticas, algunas curiosas, algunas graciosas, en torno a la planta, la misma planta, Cannabis sativa N, y sus múltiples intersecciones en el mundo.
semana 420. Aquí el objetivo no es promover el consumo, promover el cultivo, el tráfico, nada, ni siquiera la legalización, sino promover el entendimiento, la comprensión de este fenómeno, de esta gran cantidad de fenómenos que ocurren alrededor de una planta única, con un nombre oficial, Cannabis Sativa, pero miles de nombres y apodos alrededor del planeta. Soy Osvaldo Olivas desde Tampa, Florida, y como cada semana les agradezco mucho su atención.